Hola, buenos días. Mi nombre es García Torres Luz. Actualmente me encuentro estudiando en el Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Logística a distancia en el modelo semipresencial. Y este trabajo es para la asignatura de Estadística Inferencial 1 para el profesor Juan Morales. Bueno, este video se hablará un poquito del capítulo 8, prueba de hipótesis. Se hablará también de algunos subtemas, se darán definiciones, se darán algunos ejemplos y posteriormente unos ejercicios para que comprendan un poquito más a detalle. Bueno, iniciamos. Capítulo 8, prueba de hipótesis. Subtema 8.2, fundamentos de la prueba de hipótesis. Definiciones. En estadística, una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. Tenemos una regla del evento inusual para la estadística inferencial que nos indica si con un supuesto determinado la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. Tenemos las siguientes definiciones. Lo que es la hipótesis nula, denotado con HO, es la afirmación que el valor de un parámetro poblacional, como una proporción media o desviación estándar, es igual a un valor establecido. El término nula se usa para indicar ningún cambio, ningún efecto o ninguna diferencia. La hipótesis nula se prueba en forma directa en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. HO es la expresión simbólica de que el parámetro iguala el valor fijo que se somete a consideración. Y la hipótesis alternativa, denotada con H1 o HA minúscula o HA mayúscula, es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que de alguna manera difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear alguno de estos símbolos, ya sea menor, mayor o bien diferente. H1 es la expresión simbólica de que no contiene la igualdad. Tenemos los métodos de prueba de hipótesis. La primera es la región crítica o región de rechazo. Es el conjunto de todos los valores del estadístico de una prueba que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. Tenemos el segundo, que es el nivel de significancia, denotado con alfa. Es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica cuando la hipótesis nula es verdadera. Si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que alfa es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Tenemos el valor crítico. Es cualquier valor que separa la región crítica donde rechazamos la hipótesis nula de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique y del nivel de significancia de alfa. El valor P o valor de probabilidad es la probabilidad de obtener un valor estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que representan los datos muestrales. Suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, los valores P se pueden calcular desde encontrar el área que está allá del estadístico de prueba. Tenemos los tipos de pruebas de hipótesis. La primera es prueba de dos colas. La región crítica se encuentra en las dos regiones colas extremas, que serían menor y mayor, límite menor y límite mayor. Dice, signo usado de la hipótesis alterna, que es diferente, que es la prueba de escolas. Tenemos la prueba de la cola izquierda de la región crítica, se encuentra en la región cola, es extrema izquierda bajo la curva, que es el límite inferior, que el signo usado sería la hipótesis alterna, sería menor, prueba de cola izquierda. Y tenemos la tercera, que es prueba de cola derecha. La región crítica se encuentra en la región extrema derecha bajo la curva y está con un signo usado en la hipótesis alterna mayor, que es la prueba de la cola derecha. Tenemos las siguientes decisiones y conclusiones. Dice, el procedimiento de una prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes.
La primera, se rechaza la hipótesis nula, o bien no se rechaza la hipótesis nula. Tenemos el criterio de decisión, que nos indica la decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método de valor de P, de una prueba de hipótesis, o con el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones las decisiones pueden basarse en intervalos de confianza. En años recientes el uso del método de valor de P ha aumentado, junto con la inclusión de los valores P en algunos resultados de programas de cómputo. Tenemos el método de valor de P, que nos indica si el valor de P es menor o igual a alfa, rechace la hipótesis nula. Y el otro dice si el valor de P es mayor a alfa, no rechace la hipótesis nula. Tenemos un poquito de redacción de la conclusión final y nos indica, inicio, si la afirmación original contiene la condición de igualdad, tenemos dos variantes, sí y no. Primero vamos a continuar con sí. Dice, si la afirmación contiene la condición de igualdad, la afirmación original contiene igualdad. En este caso se rechaza la hipótesis nula. Si en dado caso que sí, planteamos de la conclusión final que existe evidencia suficiente que justifica el rechazo de la afirmación original. Si en dado que no se rechaza la hipótesis nula, no existe suficiente evidencia que justifique el rechazo de la afirmación original. Y el siguiente supuesto de que no se realiza la afirmación original que contiene la condición de igualdad. En este caso se rechaza la hipótesis nula si los datos muestrales sustentan la afirmación de la afirmación original, y si en dado que no se rechaza la hipótesis nula, no existe evidencia muestral suficiente para sustentar la afirmación original de una afirmación original, ¿no? Bueno, suponiendo con la regla del evento inusual para la estadística inferencial, siguiendo la regla del evento inusual, sometemos a prueba la afirmación, analizando los datos muestrales en un intento por distinguir entre los resultados que pueden acudir fácilmente para azar y resultados cuya ocurrencia es extremadamente improbable debido al azar. Podemos explicar la ocurrencia de estos últimos al decir que la realidad ocurrió un evento inusual o que el supuesto subyacente es verdadero. Y tenemos los errores de la prueba de hipótesis. El primero sería el error tipo 1. El error de rechazo de hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se realiza el símbolo de alfa para representar la probabilidad de un error tipo 1. Y el segundo sería el error tipo 2. El error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el símbolo beta para representar la probabilidad de un error tipo 2. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad de 1 menos beta de rechazar una hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando un nivel de significancia que es alfa particular y un valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa al valor considerado como verdadero en la hipótesis nula. Tenemos el capítulo 8.3, prueba de una afirmación respecto a una proporción, y el objetivo de este subtema es someter a prueba una afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando un método formal para la prueba de hipótesis. Tenemos el primer ejemplo y sería ejemplo de bombas de gasolina, y nos indica: cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina de una ciudad, autoridades especialistas en la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas, dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones, y que 5686 bombas eran precisas. Utilizó un nivel de significancia de
0.01 para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Bueno, en este caso vamos a realizar en el programa de Minitab y vamos a usar estadística básica, vamos a usar una proporción. Como ya tengo los datos, vamos a asumir datos. Número de eventos va a ser 1299 y el número de muestras, en este caso se sumaría 1299 más 5686 para que nos dé la muestra total, que sería 6985. En este caso sería 6985. Tenemos una prueba de hipótesis que es del 20%, que es 0.20. Nos está dando la opción de un nivel de insignificancia del 0.01, en este caso sería 99%. Y la hipótesis alternativa nos está indicando que se debe someter a un menor. En este caso sería menor. Damos OK. Y aquí ya nos está indicando. Bueno, tenemos la proporción que es 0.2 versus la hipótesis alternativa que es menor a 0.2. Tenemos la primera muestra que es el número de bombas inusuales, que son 1299, el número de bombas totales, que son 6985. Tenemos la muestra que es la muestra de P, que es 0.185970 a un 99%. Tenemos un límite inferior a 0.197049 y tenemos exacto el p-value, que es 0.002. En este caso se rechaza la hipótesis nula, que nos indica que el supuesto sería de 0.02, pero aquí nos está indicando que la hipótesis alternativa nos indica que el valor es menor a 0.2, como en este caso. Referente al p-value, tiene que ser exactamente igual al nivel de significancia o menor, y como en este caso nos está indicando una centésima, muchas milésimas menos, nos indica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, que es menor a 0.2. Tenemos el siguiente ejercicio. Dice: los ensayos de un experimento. Tenemos el siguiente ejercicio: detectores de mentiras. Los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 64 casos con resultados correctos. Según datos de experimentos realizados por los investigadores, utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter una prueba de afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de veces. Vamos a revisar. Nuevamente tenemos los datos, aquí serían 24, posteriormente serían 98. Tenemos una hipótesis que es del 80%. Nos está indicando un nivel de significancia del 0.05, en este caso sería 95. Y nos indica que sería menor. Le damos OK. Y aquí está. Nuevamente el test de la proporción nos indica que la proporción es igual a 0.8 versus la hipótesis alternativa, que es menor a 0.8 o 80%. Tenemos las muestras, que son 24, y el nivel, tenemos el evento de 24, el nivel de muestras son 98. Tenemos el sample p, que es 0.244898 a un nivel de significancia del 95%. Tenemos un límite inferior que es de 0.326781
y tenemos el p-value que es de 0.000. En este caso la proporción plantea que es al 80% y la hipótesis alternada plantea que es menor al 80%. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, que nos indica que es menor a la prueba de P. Bueno, tenemos el subtema 8.4, prueba de una afirmación respecto a una medida de desviación estándar conocida. Objetivo: someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional con una desviación estándar conocida mediante el uso del método formal de una prueba de hipótesis. Requisitos: conocimiento. Tenemos el conocimiento de la desviación estándar poblacional, que el tamaño de la muestra debe ser n mayor a 30 y el tamaño de la muestra es n menor a 30 si los datos cumplen con las condiciones de la normalidad. Tenemos el primer ejemplo, que son los barcos sobrecargados. De una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales. El número de muestras sería 40 y la media muestral sería de 172.55 libras. Dice: investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Utilice estos resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor que 166.3 libras, que era la recomendación de peso M-04-04 de National Transportation and Safety Board. Utiliza un nivel de significancia del 0.5 y el método de valor de P. Nuevamente nos vamos a estadística, estadística militar. Vamos a estadística básica y vamos a hacer un ejemplo de Z. Bueno, aquí como ya tenemos la información, vamos a ir a datos, nivel de muestras son 40. Tenemos la media 172.55. Tenemos una desviación estándar de 26. Aquí ya conocemos la prueba de hipótesis, que nos indica que tiene que ser 166.3. Y en las opciones me indica que el nivel de confiabilidad tiene que ser, de eficacia, es de 0.095. En este caso sería correcto. Y la hipótesis le está indicando que sería mayor. En este caso vamos a poner mayor. Sería la media, sería mayor que la media hipótesis. Vamos a dar OK. Y aquí está. Bueno, tenemos el test de la media, que sería igual a 166.3 versus la hipótesis alterna, que es mayor a 166.3. Tenemos un número de muestras de 40, una media de 172.55. Tenemos el error de la media, que es 4.11, un nivel de significancia del 95%. Tenemos un límite inferior de 165.79. Tenemos el valor de Z, que es 1.52, y tenemos el valor de P, que es 0.064. En este caso el nivel de significancia es de 0.065 y en este caso no puedo, en este caso se rechaza la hipótesis nula, ya que el valor tendría que ser menor o igual a 0.05 y en este caso el valor de P es de 0.064, en este caso rebasa. Así es que se pasa a la hipótesis alternativa, que sería superior a 166.3, aquí como lo está indicando.
Y aquí lo tengo. Bueno, seguimos en el siguiente ejercicio. Nos indica ejercicio, latas de Coca-Cola. Una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tienen un volumen medio de 12.19 onzas. Suponga que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas y utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. Vamos a mi tab, nuevamente estadística básica y una muestra Z. Como ya tenemos los valores, serían 36 latas, sería la media 12.19, una desviación estándar de 0.11. Ya conocemos el test de hipótesis, que sería 12 onzas, a un nivel de significancia de 0.01, que sería en este caso el 99%. Y en este caso no serían menor ni mayor, en este caso sería diferente. Le vamos a dar OK. Y aquí ya nos indica. En este caso el test de la media nos indica que sería igual a 12 versus diferente igual a 12. Asumimos que la desviación estándar es de 0.11, número de muestras es 36, tenemos una media de 12.19, tenemos el margen de error de la media, que es de 0.0183, a un nivel de significancia de 99%, con un límite inferior de 12.1428 y un límite superior, que es de 12.2372. Tenemos el valor de Z de 10.36 y el valor de P, que es de 0.000. En este caso el nivel de significancia es de 0.001. Igualmente se rechaza la hipótesis nula. Dice, dado que el valor de P es menor que el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto existe evidencia para rechazar la afirmación y que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas. Vamos a la siguiente diapositiva, que es el subtema 8.5, prueba de una afirmación respecto a una media de desviación estándar poblacional desconocida. Y el objetivo de este subtema es someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional cuando no se conoce la desviación estándar poblacional mediante el uso de método formal de prueba de hipótesis. Tenemos los siguientes requisitos: que el tamaño de la muestra debe ser n mayor a 30 y el tamaño de la muestra es n menor a 30 si los datos cumplen con la condición de la normalidad. Tenemos el primer ejemplo, que es el exceso de velocidad en California. Dice, se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajan en una sección de carretera de 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora, según los datos de Ziegler. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas por hora. Bueno, nuevamente nos vamos a mitad. En este caso sería estadística básica, sería una muestra de Si le damos los datos, tenemos el dato de 40, una desviación 68.4, una desviación estándar de 5.7. Conocemos la hipótesis y nos indica que la hipótesis es de 65.
Vamos a opciones, un nivel de significancia que es del 0.05, que será el 95%. Y aquí en la hipótesis alternativa nos está indicando que la velocidad media de todos los automóviles es mayor. En este caso sería, ponemos mayor, le damos OK y OK. Y aquí nos está indicando el test de la media, que es igual a 65 versus la hipótesis alterna, que es mayor a 65. Tenemos número de muestras 40, una media de 68.4, una desviación estándar de 5.7. Tenemos el error de la media, que es de 0.901, un nivel de significancia del 95%. Tenemos un nivel inferior de 66.882, el valor de T es 3.77 y el valor de P es 0.00. Nos indica que el valor de P es igual a 0.00 y el valor de significancia es de 0.05, como lo indica el problema. En este caso rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, como lo indica. Nuevamente, para que la hipótesis nula sea correcta, tiene que ser menor o igual a 0.05. En este caso el valor de P es mucho menor y se pasa a la hipótesis alternativa, que nos indica que la hipótesis alternativa que es mayor del 65, y como aquí lo indica, un valor menor de 66.882. Nos vamos al ejercicio, que es emisiones de automóviles. Dice: se obtiene una muestra aleatoria simple de emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión mediante de gases de invernadero menor a 8.5 toneladas. Nuevamente nos vamos a Minitab, le damos control E, la última pestaña, y aquí vamos a poner 32. El número de muestras son 32. Tenemos una media de 7.78 con una desviación estándar de 1.08 y tenemos la afirmación de la hipótesis, que es de 8.5. Le damos opciones, ND con fidelidades del 0.05, que es el 95%, y aquí nos está indicando que la hipótesis alternativa tendría que ser menor. Entonces en este caso vamos a poner menor, vamos a dar OK. Y aquí nos indica, ¿no? Igual nuevamente tenemos el valor de la media, que es 8.5 versus el tamaño de la hipótesis alternativa, que es menor a 8.5. El número de eventos son 32. Tenemos la media, que es 7.78, una desviación estándar de 1.08. Tenemos el error de la media, que es de 0.195 a un 95% de significancia. Tenemos un valor inferior de 8.104, valor de T es menor, que es de 3.77, y el valor de P es de 0.000. Y nos indica el valor de P es 0.00 y el valor de significancia es de 0.5, como nos indica el problema. Dice: en este caso concluimos que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, que nos indica que la hipótesis alternativa debe ser menor a 8.5, como lo muestra aquí el valor, que es de 8.104. Nuevamente nos vamos al capítulo 8.6, prueba de una afirmación respecto a una desviación estándar o de una varianza. El objetivo es someter una prueba de afirmación respecto a una desviación estándar poblacional de una
bueno, desviación estándar poblacional o de una varianza poblacional, utilizando el método formal de una prueba hipótesis. Y los requisitos, el primero de ellos es la muestra es aleatoria simple y el segundo es la población tiene una distribución normal. Tenemos el primer ejemplo que son pulsos de hombres. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal de pulso de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la red práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado de una desviación estándar de 10 latidos por minuto, utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Nuevamente nos vamos a mitad, estadística básica. Y en este caso sería una varianza. Tenemos la muestra de desviación estándar, como lo indica el problema. Desviación estándar. El tamaño de la muestra sería 40. Una desviación estándar de 11.3. Conocemos la desviación. En este caso nos está pidiendo desviación estándar. Igual se puede pedir varianza, pero nos indica desviación estándar. Y el valor serían 10. Vamos a opciones. Un nivel de significancia del 0.05, en este caso sería 95. Y nos indica que la prueba de desviación estándar debería ser mayor. En este caso voy a poner mayor. Ok. Y ok. Vamos un poquito más para arriba. Acá está. Método de la varianza nos indica la hipótesis nula, que es la media, la desviación estándar de la población es igual a 10, y la hipótesis alternativa, que nos indica que la desviación estándar poblacional es mayor a 10. Vamos un poquito por abajo. En estadística tengo mi número de muestras, que son 40, mi desviación estándar, que es 11.3, mi varianza, que es de 128, a un nivel de significancia del 95%, que en este caso sería 0.05. Y tenemos el método de chi cuadrada. En este caso tenemos el nivel inferior para la media estándar, que es 9.6, y tenemos un nivel inferior de la varianza del 91. Y aquí ya nos indica, ¿no?, el test, el método de chi cuadrada, test de estadística, que nos indica que es 49.80, unos grados, que es del 39, y el p-value, que es de 0.115. El p-value tendría que ser 0.05 para que se realice la hipótesis nula. Y en este caso no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. No hay valor suficiente, ya que nos indica que la hipótesis nula debe ser igual a 10 y la hipótesis alternativa debería ser mayor a 10. Y en este caso ninguna de las dos coinciden con la información, que es 9.6. En este caso no hay evidencia para la cual rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Tenemos el siguiente ejercicio, que es calificaciones de exámenes en estadística. Dice: los exámenes en los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que el grupo de menor variación de otros grupos anteriores. Nuevamente nos vamos a editar, control E para la última información, someter una desviación,
número de muestras sería 27, desviación estándar sería 9.3, tengo la hipótesis de desviación estándar, el valor sería 14.1, opciones tendría al 99%, que es el 0.01 nivel de significancia, y la hipótesis me indica que tiene que ser menor a la variación, en este caso como menor, le doy OK y le doy OK. Tenemos el test, me indica que la hipótesis nula, la desviación estándar poblacional es igual a 14.1, y la hipótesis alternativa que me indica que la desviación estándar poblacional es menor a 14.1. Tenemos una muestra de 27, una desviación estándar de 9.3, una varianza de 86.5, un nivel de confiabilidad del 99%, tenemos el método de chi cuadrada, que tenemos un límite inferior de la desviación estándar de 3.58 y tenemos un límite inferior de la varianza de 184.4. Tenemos el test del método de chi cuadrada, el test de estadística es de 11.31 a unos grados de 26 y el p-value es de 0.06. En este caso el p-value sería 0.01, y en este caso, debido a que el valor estadístico de la probabilidad es menor a valor crítico, rechazamos las pruebas. Hay evidencia que para respaldar la afirmación de que esta clase tiene menos variaciones que otras clases anteriores. Bueno, vamos a los primeros ejercicios, que son las bombas de gasolina, 8.03. Ahorita nos vamos a la mitad. Y aquí está el p-value, ¿no? Hay también otra forma de realizar esta información, sería el asistente, y sería la prueba de hipótesis. En este caso vamos a poner un ejemplo para detectar el porcentaje. El número de eventos sería 1299 y el número de eventos sería 6985, o nivel de significancia es del 20%, y en este caso sería menor, o nivel de significancia el 0.01. Aquí no vamos a mover nada del poder del tamaño de la muestra. Vamos a dar OK. Aquí sería 6985, 1299. Aquí es 20%, que es el tamaño de detectar. Aquí para terminar sería, en este caso sería menor, nivel alfa sería 0.01 como nos indica, y aquí vamos a dar OK y nos salen las siguientes tablas. Bueno, en este caso nos indica que el sample es suficientemente detectar la diferencia entre el porcentaje de la muestra. Lo voy a poner acá. Y aquí está. Aquí tenemos la diferencia de la muestra. Que nos indica que para el tamaño de alfa a un nivel de significancia de 0.01 de la muestra de 6.985 es verdadera. El porcentaje de efectividad, que es menor que el target, que es 1.23. Como lo indica, la diferencia detectada en unas piezas de 6.985, tenemos la diferencia, el poder
el 60%, 70, 80 y 90%. Y de este lado tenemos las muestras de detectar el test, que es el summary report, y aquí ya nos está indicando que alfa, sube un poquito más para arriba, dice el nivel de números detectados, bueno, de muestras fue de 1985, el número de detectados son de 1289, de 99, perdón. Tenemos el número de eficacia, que es de 18.60. Tenemos un intervalo de eficiencia, bueno, un coeficiente de eficiencia del 98%, que es un límite inferior de 17.52, un superior de 19.70. Tenemos un target del 20%. Y igual como lo indica, dice, en este caso se rechaza la hipótesis nula, que es del 0.20, y se acepta la hipótesis alternativa, que la hipótesis alternativa me indica que el valor debe ser menor a 0.20, y aquí nos está indicando el valor es menor. Igual aquí tenemos el coeficiente detectado, tenemos los intervalos de 20%, y aquí está el 98% de confiabilidad del intervalo y un estimado del 18.5970. Nuevamente los intervalos, el inferior es de 17.5249 y el superior de 19.7049. Lo que nos indicaba la información, que la hipótesis nula debería ser igual a 20, y la hipótesis alternativa nos indicaba que debería ser menor a 20, y como el estimado es 18.5970, posteriormente se toma en cuenta la hipótesis alternativa. Bueno, les voy a hablar un poquito acerca de mi proyecto. Proyecto. Hay que se cargue un poquito. Bueno, como en los otros videos les estaba hablando, este proyecto es en base al trabajo de desempeño, y son de muestras de unos clientes. Básicamente llegaron 19 moldes a la planta. De esos 19 moldes, cada plataforma vienen con 12 cavidades, y el cliente nos está pidiendo 60 muestras de cada cavidad. Entonces serían 19 por 12 por 60, sería un total de 13.680, igual como lo indica, 13.680. Hice una base de datos que me mostraba del 1 a la cantidad total de 13.680, con un límite inferior de 1 y un límite superior de 3. Posteriormente a cada uno le saqué una muestra de 2, de 4, 6, de 8 y 16 con la muestra. Igual en esos datos se está repitiendo los números. A cada uno le saqué la varianza y la media. En este caso sería la varianza y la media de 2 muestras, la varianza de media de 4 muestras, la varianza y la media de 8 muestras, y en este caso sería la varianza y la media de 16 muestras. Realicé las muestras estándar para realizar la afirmación, que nos indica que independientemente de la cantidad de muestras en general, simplemente la media va a coincidir con las demás. En este caso la media para todas estas muestras es de 1.3361. Posteriormente realicé un histograma para tener un poquito más de detalle.
El azul nos indica las muestras totales, que son 13.680. Posteriormente el color guinda nos indican las muestras de 6.840. Nuevamente la medida es de 1.3360. Posteriormente tenemos las muestras de 3.420, igualmente coincide con la media. Posteriormente tenemos las muestras de 1.710 y por último tenemos las muestras de 855. Posteriormente saqué la información de T. No sé, le puse el número de muestras de 13.680, un valor de T, y me indicó la media, que es 1.33609, una desviación estándar de 0.6263, con un nivel de error de la media de 0.00535, un nivel de significancia del 95%, y nos indica el límite inferior 1.32559 y un límite superior de 1.34658. Posteriormente a ello, a cada uno le saqué el margen de error. Aquí nuevamente saqué el margen de error y aquí está. Tenemos el margen de error para las 6.840, que mi margen de error es de 0.0316689. Igual lo puse de este lado. Tengo el margen de error igual nuevamente al 95% de las muestras de 3.420, y mi margen de error es 0.0447945. Nuevamente lo puse aquí para indicar cómo va bajando o cómo va aumentando el margen de error. Nuevamente realicé el margen de error para las muestras de 1.710 y me indica un margen de error de 0.0633714. Y por último realicé un margen de error de las muestras de 855. Nos indica un margen de error de 0.0896844. Aquí ya tengo toda esa información. En este caso me iré a estadística básica, y realicé una proporción. Ya tengo la suma de datos. En este caso tomaré la muestra pequeña, ya que el cliente nos está requiriendo, bueno, se hizo un poquito complicado, ya que el cliente nos requirió entregarle algunas muestras antes de tiempo, como estaba planeado, y en este caso solamente se entregarán 855 de las 1.360 como nos indica. Y igual el mismo cliente nos está indicando que tiene que mínimo tiene que salir el 30% de la validación. Bueno, aquí le pongo 855, muestras totales son 13.680, y aquí el tema de la hipótesis es 0.30. Con ellos manejamos el 95% de confiabilidad, y como ellos nos indican que la hipótesis alterna tiene que ser menor a la hipótesis, bueno, la proporción tiene que ser menor a la hipótesis de la proporción, le vamos a dar OK, y igual aquí ya nos está indicando. Tenemos el test de C1 de la proporción, tenemos el test de la proporción es igual a 0.3 o al 30%, y seguimos la hipótesis alterna, que debe ser menor al 0.3 o al 30%. Tenemos el número de muestras, bueno, el ejemplo, tenemos el número de muestras de 855, el tamaño de la muestra es de 13.680, el sample de la muestra, el sample P, perdón, es de 0.062500 a 95%. Tenemos un límite inferior de 0.06610 y tenemos el p-value, que es de 0.00. En este caso, para esta prueba se rechaza la hipótesis nula, que tendría que ser igual o menor a 0.03, y se opta por la hipótesis alternativa, que sería menor a 0.03. Como lo indica. Bueno, como
como lo indiqué, se sometió la prueba de hipótesis. Para someter la prueba de afirmación a un nivel de significancia del 0.05, que el resultado son correctos en menos del 30% del total de las muestras, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Nuevamente me voy a estadística y voy a hacer una muestra del C. Bueno, nuevamente consigo con el tamaño de la muestra, que es de 855. Tengo una media de 21.6. La desviación estándar es de 0.3, igual al 30%. Y tengo una prueba de hipótesis, que es del 22, que es la media de hipótesis. Nuevamente al 95%, y en este caso sería diferente. En este caso le pondría diferente. Lo hago OK. Posteriormente OK. Y aquí ya nos está indicando, ¿no?, la muestra de Z. Tenemos la media igual a 22 versus la diferente de 22. Asimismo, la desviación estándar es igual a 0.03. Nuevamente las muestras es de 855. Tenemos una media de 21.6. Tenemos el error de la media, que es de 0.0103. Tenemos un coeficiente de eficiencia del 95% con un límite inferior de 21.5799 y un límite superior del 21.6201. El valor de Z es menos 38.99 y el valor de P es de 0.00. Y nuevamente indicamos con la hipótesis no se rechaza. Y aquí nos indica que la hipótesis nula tendría que ser igual a 22 y la hipótesis alternativa no tendría que ser diferente igual a 22. Y en este caso es correcto. Y eso sería todo.